Diario, el magazine de Radio Canarias, con Jezabel Artiles. Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana en la Comunidad Canaria. Nosotros abrimos una nueva ventana a la emprendeduría. Hoy hablamos de este sector en el ámbito tecnológico. El pasado mes de marzo en Infecar se celebrarán varias iniciativas organizadas por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. El objetivo es incentivar la emprendeduría y establecer puentes de emprendimiento con dos de las ciudades relevantes en este sentido. Hablamos de Londres y Berlín. A lo largo de estos últimos meses hemos ido conociendo diferentes iniciativas por parte de diferentes emprendedores y hoy queremos conocer también el ejemplo de dos jóvenes de Gran Canaria que nos vienen a contar pues esos viajes en Londres y en Berlín. Se trata de Cristina Silvera, ella es responsable de internacionalización de la empresa Subbabel. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Jezabel, muchas gracias. También está con nosotros Ernesto Guajardo de Ticaló. Él además ha estado en otras ocasiones aquí en A Diario. Ernesto, ¿qué tal? Muy buena. Hola, buenos días, ¿qué tal? Berlín a Londres, tú a Londres y yo a Berlín, ¿no? Parece esto una película, Sí. Pero realmente fue así lo que ha ocurrido, porque gracias a la SPEC ustedes vivieron pues una experiencia, aunque de diferente modo, porque Cristina, tú tuviste que ir a Berlín, ya que tu proyecto está más avanzado, llevan 6 años. Exactamente, ¿qué consiste Subbabel? Tiene que ver de subtítulos y Babel por los tiene idiomas, que ver por los idiomas, ¿no? Exacto, sí. Subbabel es una empresa especializada en la traducción audiovisual, es decir, adaptamos cualquier contenido audiovisual, películas, documentales, obras de teatro en otros idiomas o bien para personas discapacitadas. Así que grosso modo viene a ser como una empresa que se dedica a la subtitulación de diferentes soportes. Exacto, sí. Trabajamos también desde hace años con el Festival de Cine de Las Palmas y con otros festivales de las islas también. También está Ticaló. Ticaló lo conocimos hace algunos meses aquí en A Diario y consistía en una aplicación móvil. Ernesto, ¿cómo van los avances de Ticaló? Sigue consistiendo en una aplicación móvil. Eso no ha cambiado. Sí que es verdad que desde finales del año pasado, en noviembre, final de noviembre, diciembre, estuvimos nosotros aquí en el programa. El equipo no es el que empezó, pero bueno, viene siendo normal también porque surgió todo de una forma muy rápida en un Startup Weekend que organizó también la SPEC. Y ahora sí que lo conformamos otra serie de personas que a lo mejor están un poquito más implicadas, pero siempre agradeciendo a los compañeros que empezaron el proyecto con nosotros, ¿no? Que siempre están ahí un poco de referente. Y de repente en este mes de marzo, pues uno se fue a Berlín, en el caso de Cristina, y en el caso de Ernesto a Londres. ¿Por qué un país u otro? ¿Por qué estas dos ciudades tan diferentes? Berlín suponemos que es para los proyectos más avanzados, ¿no, Cristina? Sí. Exacto. Yo creo que lo que comparten estas dos ciudades es que dentro del continente europeo, ya que es el que más cercano nos queda a nosotros, son dos ciudades efervescentes en esto de la emprendeduría. Son dos ciudades interculturales, ya que conviven personas de muchísimos países y ahora se concentran los proyectos más innovadores en tecnología. Y yo creo que se escogieron estas dos ciudades porque eran las que más rentables nos podían ser para los diferentes proyectos que viajamos a Berlín o a Londres. Y a Londres, esos proyectos que acaban de comenzar, porque en realidad creo que fue en noviembre, diciembre, cuando se celebró el Startup Weekend en Infecar, una serie de personas que no se conocían en absoluto, se acercaban ahí y hacían una convivencia durante 3 días para sacar adelante ideas o posibles digamos, proyectos de emprendeduría de ámbito tecnológico. Y de ahí, de repente, y me acuerdo perfectamente la primera vez que te pregunté con un micro, bueno, ¿a qué vienes? ¿A qué te dedicas? Y demás, y no conocías en absoluto a tus compañeros, y luego, a los 2 días que volvimos a hablar, ya tenías ese proyecto de Ticaló. Sí, es así, es todo un poquito rápido, ¿no? Un poco no, demasiado rápido, ¿no? Pero se trata de eso. Yo creo que la principal función del Startup Weekend es sobre todo hacer ahí un brainstorm que además escribe un poco lo que a lo mejor no sirve tanto. Producir sinergias, ¿no? Sí, sobre todo producir sinergias y juntar a gente que sí que tiene la capacidad y las ganas de hacer proyectos de emprendeduría que pienso que tanto hacen falta en estos momentos, ¿no? ¿Qué hicieron en Londres ustedes? Pues nosotros en Londres más que nada tuvimos
una toma de contacto con lo que es el internacionalizar o el tomar conciencia de otros aspectos de la emprendeduría que no se tienen tanto en España o que a lo mejor se están empezando a tener ahora un poquito más. Y sí que, por ejemplo, en Londres lo tienen demasiado asentado, diría yo, bueno, y no demasiado como algo que llegue al tope, sino como algo positivo, ¿no? Que se tenga en otros países conciencia tan profunda de la importancia que tiene un emprendedor dentro de la economía de un país, y sobre todo cuando hablamos de productos tecnológicos o de base tecnológica, ¿no? Pues creo que es muy importante. A ver si en España toman un poquito más de recortes, aunque parece que hay ahí pequeños atisbos de que se tenga más en cuenta ahora, ¿no? Empieza a moverse este programa de internacionalización, ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo, el FEDER, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Parece que poco a poco empiezan a ser conscientes por parte de las instituciones que hay que apoyar a los emprendedores. Sí, y gracias a Dios. Y bueno, el que tengan estas iniciativas, las PEC en este caso, las AP Emprende Gran Canaria, ¿no? Luego me gustaría nombrar a 3 de las personas que considero que no solo por la institución en sí, sino que además ellos se implican porque consideran que es importante y lo viven de esa manera. Bueno, las nombro ya si quieres: a Jimena Delgado Taramona, que es la directora gerente de las PEC, a Carlos Díaz, que es el coordinador del Departamento de Análisis de Proyectos, y a Patricia Fernández, que es la técnico analista también del Departamento de Proyectos, que ya te digo, no solo es que se dediquen a trabajar en un proyecto determinado, sino que además lo viven de otra manera, se implican, preguntan, lo sufren, ¿no? Además hay un montón de mentores también, ¿no? En el Startup Weekend lo vivíamos. Sí. Ernesto, cuando uno viaja a Londres y se da cuenta de otras realidades en Europa, que es el Silicon Valley ahora mismo en el ámbito europeo, ¿qué se da cuenta que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tiene que hacer a la hora de tener un proyecto y sacarlo adelante? Sobre todo te quita la idea de que tengas que sacar tu proyecto en tu país porque sí, o porque a lo mejor sea lo entre comillas fácil, y te vienes a dar cuenta que en otros países incluso puede ser hasta más fructífero, o que los comienzos sean incluso hasta más sencillos, o por lo menos que te llene de otras sinergias que a lo mejor no tienes aquí, que te haga hablar con gente que allí está emprendiendo y le ha ido bien, y además conoce a tropecientas otras empresas que de forma colaborativa hacen que los proyectos también surjan y salgan adelante. Entonces pienso que te abre mucho la mente, la manera de ver cómo afrontar tu proyecto, ¿no? Otro caso bien distinto es el de Cristina. Ustedes llevan ya desde Subbabel 6 años trabajando en esta iniciativa y decidieron irse a Berlín junto con la SPEC, pues para internacionalizar precisamente este proyecto. ¿Cómo era el planning del viaje? Porque tenían que ir ya con los deberes hechos. Exacto, sí. Nuestro viaje, a diferencia del de mi compañero, teníamos una agenda mixta. Es verdad que realizamos algunas visitas a centros de emprendeduría y centros de trabajo donde ya había emprendedores españoles en Berlín, pero también cada una de las empresas debía llevar una agenda cerrada de reuniones, lo que implicó un trabajo muy duro previo, porque tenías que contactar con ellas, un poco convencerles de tu proyecto y de por qué se tenían que reunir contigo. Pero la verdad es que fue una experiencia increíble, porque el poder reunirte allí en persona con las empresas que de verdad te interesan es algo que desde aquí es imposible de hacer. ¿Cómo se convence a una empresa alemana o un inversor alemán de que invierta en un proyecto como Subbabel? Y la verdad es que es un proceso de mucho trabajo, pero es curioso también. Primero tienes que estudiar a la empresa con la que te quieres reunir y que te interesa. Tienes que estudiarla y ver cuáles pueden ser sus necesidades y en lo que tú le puedes ayudar. Y entonces una vez que tú ves la ventaja con la que tú puedes contar respecto a ellos... Ves ahí el nicho de mercado. Exacto, o lo que tú puedes colaborar con ellos, entonces ellos encuentran la razón para reunirse contigo. Y la verdad es que nuestra experiencia ha superado nuestras expectativas, porque las empresas con las que nos reunimos en Berlín estuvieron más que dispuestas a colaborar, nos han dado muchísimos contactos nuevos y de hecho han valorado muchísimo el hecho de que nosotros nos hayamos desplazado hasta allí, porque no es lo mismo tratar con ellas desde aquí por videoconferencia, por teléfono. La verdad es que yo creo que hasta ahora el contacto humano todavía es insustituible por las tecnologías. Humano, definitivamente. Exacto. Y sentarte con una persona, hablar 1 o 2 horas, tomarte un café, eso ya crea una relación de confianza que te sirve muchísimo para la colaboración futura.
una mirada, ¿no? Una sonrisa, ¿no? Exacto. Eso, el factor humano, en definitiva, siempre será primordial. Cristina, ¿han sacado nuevas vías de internacionalización después de este viaje? ¿Han conseguido que realmente no se quede solamente en palabras o en un interés, sino que realmente se convierta en un desarrollo de negocio? Sí, exacto. Nosotros somos conscientes de que este viaje, estas reuniones fueron una toma de contacto y fue ver cómo está el mercado allí en persona, pero solo es el primer paso. No quiero adelantar nada todavía porque no tenemos nada cerrado en firme, pero la verdad es que las expectativas son muy prometedoras y estoy prácticamente segura de que hemos establecido lazos muy provechosos para nosotros en el futuro. Seguimos en contacto con ellos, el contacto con ellos tiene que ser constante y hay mucho interés. Hay mucho interés porque los costes en Alemania son mucho más altos que los que les puede ofrecer una empresa española y con la misma calidad, por supuesto. Les quería preguntar por la emprendeduría aquí en España. En realidad no tenemos mucha cultura de emprendeduría, no como en otros países. En Estados Unidos el hecho de sacar adelante un negocio, fracasar, volver a intentarlo y demás, lo hemos visto en miles de personas. Por ejemplo, Facebook, si no llega a ser Mark Zuckerberg, con poquitos años se atrevió con este proyecto y era algo normal en Estados Unidos que gente joven emprendiera. A nosotros nos sorprende, porque no es nuestra cultura es más de conseguir un trabajo por cuenta ajena, el funcionariado, no tenemos todavía... ¿Esto está cambiando con la crisis? Desde mi punto de vista yo creo que sí, un poquito está cambiando. Hay que darse cuenta de que si no hay trabajo, mucha gente dice, bueno, no hay trabajo, pues voy a buscarlo o a creármelo, a generarme mi trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso es similar a emprender, ¿no? De alguna manera u otra, ¿no? Buscarse la vida, como Buscarse sea. la vida, sí. Sí. Ernesto, ¿cuáles son los pasos que tienen que dar ustedes ahora en Ticaló? Porque en realidad no has vuelto a explicar lo que significa Ticaló, ¿en qué consiste exactamente esa aplicación? Pues Ticaló, para recordar lo que en su día dijimos en el programa, que la base sigue siendo la misma, independientemente de que siempre se hagan pequeños cambios en el proyecto. Es una aplicación que te geolocaliza y te envía allí donde estés las experiencias a las que puedes acceder en ese momento, ¿no? Experiencias concretas. No te indica qué hay a tu alrededor en cuanto a negocios locales, sino a cosas que sí se pueden usar, servicios o productos. Sí, que no se trata de bombardearte de publicidad, sino, por ejemplo, si vas por Triana, recordarte, oye, recuerda que está abierto tal museo y que además hay una oferta que si comes en no sé qué sitio, tal no sé qué. Y además va aprendiendo de tus intereses la aplicación. Sí. Nosotros traseamos la información para ofrecer al usuario luego la información, valga la redundancia, que más le interese y que no se suponga esto aquí un bombardeo, como tú dices, de publicidad que al final no llega a ningún sitio, ¿no? En este sentido, después de la experiencia de ir a Londres, de por ejemplo interactuar con empresas que ya estaban más avanzadas, como la de Cristina en Subbabel, ¿tienen ya claros los pasos que tienen que dar a partir de ahora? Sí, lo declaro siempre entre comillas, ¿no? Porque la posibilidad de pivotar sí, está presente a diario, pero sí que te asienta un poquito en ideas previas que uno trae del proyecto y sí que te genera otras ideas nuevas a partir de lo que uno ha visto, ¿no? Porque independientemente de que nosotros hayamos ido a Londres un poco más a tener un primer contacto de lo que viene siendo el mercado internacional y cómo se llevan proyectos en el extranjero, también hemos hecho relaciones y generado sinergias, ¿no? Yo tengo algunos contactos más que antes no tenía con gente de allí, españoles sobre todo también, porque hay muchos españoles allí, y que también abren esa posibilidad de que el proyecto no solo se quede en España, sino que se mueva por Londres. Incluso tuve la suerte de poder quedarme algunos días más en Londres para ver un poco cómo vive la gente allí, porque es importante el sentarse a analizar y ver cómo la gente se mueve en su propio país y ver si Ticaló tiene posibilidad también de salir a un país como es Londres, ¿no? ¿Cuáles son los principales escollos con los que se encuentra una persona que tiene una idea y que la quiere desarrollar? Si tuvieran que hacer un listado, principales problemas. El primero que me encontré, recursos, capital, que no hay crédito. Eso está claro, ¿no? Es evidente. ¿Cuáles son los siguientes, Cristina? Los principales problemas también es contar con un buen equipo, porque yo creo que si te rodeas si tú tienes claro la experiencia de la que te quieres rodear, es fácil contar con el equipo. Si bien es verdad que la diferencia que yo veo entre España y ciudades como Londres o Berlín es que quizás en España a la gente le cuesta más dar el salto. En Berlín, por ejemplo, nosotros tuvimos un encuentro con emprendedores españoles, algunos llevaban allí varios años, otros acababan de llegar,
Y allí la gente tiene unas ganas y una predisposición a ayudar increíble. Aquí muchas veces uno de los problemas con los que yo creo que la gente se puede encontrar es que la gente es un poco desconfiada a la hora de contar sus proyectos. Allí, sin embargo, la gente te contaba sus ideas sin miedo para ver si tú la podías ayudar y para ver si podías colaborar con ellos. Eso yo aquí no lo he visto, es una gran diferencia. Aquí intentamos que no nos roben la idea. Aquí la gente es un poco desconfiada, cuando al contrario, incluso yo he visto muy buena de esta iniciativa, que incluso entre los dos grupos que han ido a Londres y a Berlín, hemos encontrado ayuda entre nosotros, que muchas veces tenemos la ayuda en el vecino y por no decir nuestro problema no la encontramos. Claro. Ernesto, ¿cuáles son los principales problemas que has visto tú a la hora de tener una idea y querer desarrollarla? Pues sobre todo, independientemente de la parte económica, por supuesto, que es fundamental a veces, si no se tiene como debiese o bueno, no se ha llegado a tener de momento y necesitas colaboración, sobre todo aparte de encontrar un equipo, que sí que pienso que hay muchos buenos profesionales en nuestras islas, sobre todo, ¿no? Que se dediquen a temas sobre todo de tecnología, como son los nuestros. Es la implicación, o sea, si tienes un profesional pero no cree en tu proyecto de la manera en que tú crees un poco y no se implica de la misma forma, no te hablo de la misma forma que dedique 24 horas al día, pero sí que crea en ese proyecto y le dedique el tiempo necesario, yo pienso que eso es un problema porque a la larga se va dejando, no se va tomando de la misma manera, ¿no? La implicación es vital, ¿no? Es fundamental. Para un proyecto emprendedor tiene que haber una implicación y el creer en el proyecto. Y que es que cómo vas a vender algo en lo que no crees del todo, en lo que no te implica del todo, ¿no? Es absolutamente esencial. ¿Qué ha supuesto para ustedes la ayuda de la SPEC, de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria? Hombre, en nuestro caso, yo creo que también hablo por nombre de Cristina, yo creo que todo, o sea, que haya personas, independientemente de instituciones o no, ya son personas, sobre todo las que mueven a emprendedores y que hacen que esto crezca día a día y crezca de otras maneras y saque más recursos, pues aparte de motivar a quienes estamos un poco metidos en este campo, le da un impulso importantísimo. O sea, por ejemplo, esto que nos trae aquí hoy, que es hablar un poquito también de la salida de España a otros países para llevar a cabo proyectos de emprendeduría, es un paso gigante, ¿no? De cómo estábamos hasta ahora, ¿no? Por lo menos aquí. Exacto, a mí también me gustaría agradecerle tanto a Jimena como a Patricia como a Carlos, que además de apoyar esta iniciativa y vayan introduciendo además novedades, como en este caso en Berlín, que era la agenda cerrada de reuniones, que además apoyen la difusión para que la gente que está dudando si emprender un proyecto o no, vea que hay apoyo, que hay recursos y que con ganas y con mucha constancia de trabajos las cosas se consiguen. ¿Ven ustedes su futuro vinculados a estos proyectos? En tu caso, Cristina, a Subbabel, y el tuyo, Ernesto, a Ticaló, es decir, que dentro de X años puedan seguir trabajando en lo mismo. Yo, si no lo pensase así, no estaría con el proyecto. Sí, que hay que estar convencido. Hay que estar convencido totalmente. Cristina, ¿tú también? Exacto, hay que estar muy comprometido, tiene que ser tu ilusión para llevarla adelante. ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que a lo mejor nos están escuchando en el coche, en casa, que están estudiando y tienen la radio ahí media puesta, medio oyendo, medio escuchando, y digan, bueno, yo tengo una idea, quiero emprender, pero no tengo ni idea? ¿Qué les recomendarían? Yo les recomendaría que estudien bien lo que quieran hacer, que trabajen y que sean muy curiosos y pregunten todo lo que necesitan saber, que no se encierren en sí mismos, sino que expongan sus ideas y pregunten. Comunicación, ¿no? Comunicación. Y sobre todo que lo intenten, que el no lo tienen por delante, yo siempre lo he dicho. Ticaló empezó un poquito así, la idea la tenía rondando en mi cabeza hacía ya cosa de un año y fue eso de decir, ¿estará Weekend o lo presento o no lo presento ya? Entonces lo presenté y gracias a Dios tuvo su repercusión y aquí está. Dar un paso al frente. Sí. Pues Cristina, Ernesto, ambos pues dos emprendedores, en este caso Cristina Silvera de la empresa Subbabel, responsable de internacionalización, y Ernesto Guajardo de Ticaló, de esta aplicación que dentro de muy poquito verá a la luz. Ambos han estado en este programa de internacionalización cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Ernesto, ¿querías decir algo más? Si me permites un pequeño detalle, aprovechando también la ocasión, quería decir que quien quiera informarse un poquito más del proyecto Ticaló puede hacerlo a través de facebook.com/ticaló.es. Ahí pueden darle un me gusta a la página si lo desean y mantenerse informados, o si no en ticaló.es. Vale, pues ahí queda esa información. Cristina, Ernesto, a los dos muchísima suerte y sobre todo enhorabuena por dar ese paso hacia adelante. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias, Isabel. Gracias, Cristina. Alcanzamos las 10:25 de la mañana, momento para una pausa aquí en A Diario. A la vuelta vamos a volver con nuestro repaso de la actualidad informativa de esta última semana. En A Diario te lo contamos hasta las 11:30 de la mañana, te acompañamos.
Síguenos en internet.